Bien, el caso Ducler, de Aldo Ducler, este hombre que se murió en la calle el jueves pasado, justo dos días antes de hacer una denuncia muy importante sobre los Kirchner ante la Unidad de Investigación Financiera. Si bien es cierto que él no hizo toda la denuncia, simplemente hizo un anticipo de lo que quería denunciar ante la Unidad de Investigaciones Financieras, porque se presentó sin pedir audiencia, no estaba el presidente, no estaba la vicepresidenta, no había nadie. Entonces dejó una carta y no volvió a comunicarse para pedir una audiencia, que es lo que le recomendaron cuando fue. Pero a ver, primero el personaje, porque tampoco hay que comprarse héroes que no son héroes. El personaje, Aldo Ducler, es un financista que estuvo cerca de muchos políticos, de Palito Ortega, me acuerdo en su momento, de los Kirchner. Palito Ortega, en la época de cuando era vicepresidente, atendía en Buenos Aires en la oficina de Aldo Ducler, ahí cerca de donde él murió, en Corrientes al 400. Después estuvo en diciembre de 1999, yo escribí una nota en el diario La Nación diciendo que el gobierno norteamericano y el argentino habían hecho una denuncia por el arribo a la Argentina del cártel de Juárez para lavar dinero. Habían comprado concesionarias de autos en Mar del Plata, habían comprado campos en Mar del Plata, en Balcarce. Se hablaba de una estancia que había pertenecido al ex, ya muerto obviamente en ese momento, al ex corredor de autos Juan Manuel Bordeu. Había toda una información sobre eso, pero el que trasladaba los fondos de Estados Unidos o de México hacia acá, con un banco norteamericano también, era precisamente la financiera Mercado Abierto, que era de Aldo Ducler. Entonces, digamos, el personaje ese es el personaje, digamos. Esto no quiere decir que no sea cierto lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que a mí me llamaron personalmente la atención siempre. Primero, los fondos de Santa Cruz, ¿no? Yo digo, ¿pero qué pasó con esos fondos? En su momento, como bien dijo Mariana Zubik, llegaron a ser 1.000 millones o 1.100 millones de dólares. Porque yo me acuerdo que eso era la cifra que se manejaba cuando fue el Corralito y el Corralón 2001, 2002, y que el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se ufanaba de que él no estaba ni en el Corralito ni en el Corralón, porque esos 1.100 millones de dólares habían salido, los habían sacado al exterior, y por lo tanto estaban bien resguardados en el exterior. Y él daba esa cifra. El que manejaba eso era Ducler. La última referencia que se tuvo de los fondos de Santa Cruz fue un informe del Banco Central de ahora 5 años, 6 años, que hablaba de que el Banco de Santa Cruz administraba 500 millones de dólares que eran pertenecientes a esos fondos de Santa Cruz, que los administraba no se sabía dónde, si dentro o fuera del país. Y después no se volvió a hablar más de los fondos de Santa Cruz. Desaparecieron. Es decir, son 1.100 millones de dólares que desaparecieron. Fíjense que no es una provincia. 1.100 millones de dólares es mucha plata aún para la nación argentina, aún para cualquier provincia, para Córdoba, Santa Fe, Capital, y es muchísimo para Santa Cruz. Miren los problemas que han tenido hace poco, que no podían pagar ni los sueldos. Y sin embargo nadie habló de eso. Nadie volvió a hablar nunca más de los fondos de Santa Cruz. Es una cosa muy sospechosa. Lo otro sospechoso es que efectivamente el entonces presidente Kirchner hizo una gran presión sobre la empresa española Repsol, que inclusive llegó en su momento a provocar una tensión fuerte con el gobierno español, que protegía a Repsol, para que abriera su paquete accionario y entraran socios argentinos, que fue la familia Schiarazzi. A mí lo que me sorprendió mucho es, digo, pero el presidente Kirchner hace esto para que esas acciones vayan a mano de otros. Lo que está diciendo, o lo que quería decir Ducler, y se murió en el medio, es que en realidad esas acciones pertenecieron siempre a Kirchner. Esto es lo grave, porque además se compró, supuestamente, si fuera cierto, se compraron estas acciones con los fondos de Santa Cruz. Entonces digo, hay como un doble
un doble delito, ¿no? Por un lado se le sustrae a la provincia recursos que pertenecen a la provincia y por otro lado se compra y se presiona y se compra acciones de una empresa privada. Y todo esto a través de, por supuesto, de personajes y de personas y de empresas que no figuraban como los Kirchner. Esto es lo que quería denunciar Ducler cuando murió, y según la autopsia hoy dijo que aparentemente faltan algunos exámenes toxicológicos, pero el primer informe de la autopsia es que murió de un infarto y nada más. Ahora, ¿cómo se resuelve todo esto? Porque este hombre, el que sabía supuestamente esto, ya no está. ¿Cómo se resuelve esto? Y se resuelve porque él dejó una carta con sus iniciales, no con su firma, en la unidad de investigaciones financieras. Ahí debería estar el primer paso de la investigación, después está la justicia. Yo un poco le decía al fiscal Sáenz por qué era necesario que la justicia avanzara, no por los fiscales, porque realmente ningún fiscal es cuestionado, pero sí como él, como dirigente de la Asociación de Magistrados y como miembro de la justicia, que es la justicia en estos casos es la que debe demostrar no solo que avanza, sino también celeridad. Chao, hasta el lunes.